Entonces dice, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso, salió de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, de Siria, ¿no? Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. O sea, regresó por tierra. ¿Se acuerdan que de dónde era Timoteo? De Listra. Y eso pertenece a esas regiones, allá de Frigia y Galacia. O sea, se regresó también para devolver al chino. Vamos a ver esto un poquito en el mapa, ¿vale? Aquí para que su mercedes no se me pierda. Entonces dice esto, mire, este fue todo el viaje de Pablo, ¿cierto? Entonces él estaba aquí en Corintio, compró pasajes de una vez hasta ¿dónde? Hasta el otro lado, hasta Cesarea. Entonces él aquí salió de Corintio, pasó por Cencreas, en Cencreas es el puerto, cogió barco, vean, ahí se fue a Éfeso, ahí estando en Éfeso se quedó algunos días, muchos se convirtieron porque ya estaban en el otro continente. ¿Se acuerda que en este continente, en Asia, ahí hay muchos que se convierten, pero de donde venía Europa, algunos se convertían, porque esta Europa era llena de ¿qué? De sabiduría, entre comillas, los filósofos, los griegos, y entonces eso es complicado. Pero de este otro lado no, volvió al continente asiático y ahí empieza diciendo, les predicó allá en Éfeso, a muchos creyeron y le dijeron, venga, quédese más días, hermanito, y esto es muy chévere, lo del Señor. Él dijo, no, mano, miren, tengo aquí al chino Timoteo, tengo que llevárselo a los papás, y fuera de eso yo ya compré tiquetes del barco hasta Cesarea. Ay, pero entonces, prometa que vuelve. Y él dijo, si Dios quiere, regreso. Listo. Ahora, ¿quién sí se quedó en Éfeso? ¿Se acuerdan que ellos también fueron con Aquila y Priscila? Aquellos que habían conocido allá en Corinto, ¿se acuerdan? Los que hacían pieles. Ellos viajaron con Pablo y Lucas y Silas, pero ellos sí se quedaron en Éfeso. ¿Quiénes se quedaron en Éfeso, pastor? Priscila y Aquila, ellos se quedaron en esa ciudad. Mientras que Pablo arrancó con Lucas y Silas, y evidentemente el chino Timoteo ya está la flecha, a ver. Pasaron el Mediterráneo y llegaron aquí abajo a Cesarea. ¿Sí lo ven ahí? A Cesarea. Eso ya es la famosa Cesarea, ¿se acuerdan? Allá donde estaba Cornelio y todo eso, eso ya lo habíamos visto. Y de ahí bajaron hasta Jerusalén a rendir el informe de todo el viaje. ¿A quiénes? A sus pastores. Otra vez, segundo viaje misionero de Pablo, y va a rendir cuentas a sus pastores. ¿A quién? Al pastor Santiago, el que fue hermano del Señor Jesucristo, hermano de sangre. ¿Y a quién más? A los apóstoles, a Pedro, a Juan, a los que estaban allá. Fue a rendirles informe. Mire todo lo que sucedió. Vengo aquí a rendirles cuentas del viaje. Eso hace un apóstol. Después de que rindió cuentas, él ahí, dice aquí que acabamos de leer, entonces se pegó aquí la subidita y llegó aquí ¿a dónde? A Antioquía. Ahí lo ven, Antioquía. ¿Antioquía de dónde? Aquí al ladito derecho dice, de Siria, porque hay la Antioquía de Pisidia del lado asiático. Y de aquí, vean, cogió a Patica, hacía pata. ¿Con quién? Con Timoteo. Seguramente pasó a Tarso, porque allá él tenía vivienda, él es Saulo de Tarso, llamado ¿qué? Pablo. Visitó a su familia, se vino aquí, vean, aquí está la región de Galicia. ¿Listo? Y Frigia, vean, aquí está toda Galicia y Frigia. Muy bien. ¿Y llega a dónde? Viene por Derbe, por Listra, porque dice otra vez cimentando a los creyentes. Esas iglesias él ya las había fundado. Y llega a Listra. Y seguramente cuando llega y les dice, bueno, mi chinita, aquí le traigo el chino, véanlo, sano y salvo, casi 3 añitos más maduro desde que salimos, ya tiene barbita, ya el chino es un hombre hecho y derecho, Timoteo. Y le cogió un aprecio Pablo a ese muchacho. Por eso cuando le escribe la primera carta a Timoteo y segunda a Timoteo, eso, le dice, hijito mío, hijo mío, no tengas en menos tu juventud.
Y entiende uno porque cuando escribe primera y segunda a Timoteo, él lo deja ahí en Listra y después empieza su tercer viaje por aquí debajo, vean, por aquí, por acá, ya no por arriba como antes, sino por acá, por dentro, por el interior. Y pasa después por donde, Antioquía de Pisidia, y llega aquí a Colosas, porque es la famosa carta después que le escribe a los colosenses, aquí a Colosas, y de ahí después llega derechito y vuelve y llega a Éfeso, y evidentemente, si Dios quiere, y Dios quiso, que regresara a Éfeso, y ese es el tercer viaje, por allá arranca el tercer viaje, ese no lo vamos a ver, porque aquí hasta hoy llegamos con Pablito, ya vamos a arrancar a otro, porque la historia de Pablo siempre vuelve igual, y entraba a las sinagogas como era su costumbre, entonces allá en Colosa, entonces entraba a las sinagogas y discutía y al final muchos se convertían de ese lado, ¿listo? Y esto es lo que ya vieron en el mapa, entonces allá Listra vuelve y deja el chino, y él cuando está en otros viajes le escribe a Timoteo, estando viajando allá donde estaba Timoteo, volvió y luego en Listra. Entonces ya después sí le dice, chino, necesito que vaya a Éfeso. Eso dice en la primera carta a Timoteo. Péguese ahí por dentro la idita, vean, aquí lo vemos, de Listra hasta Éfeso, para que vaya y cimiente esa iglesia porque está así como debilitada. Y no tengas en menos que eres joven, aunque allá va a encontrarse gente adulta y ancianos, es decir, pastores y eso, no tengan menos su juventud. Acuérdate del don que hay en ti, que fue impuesto por mis manos. Aviva el fuego del don que hay dentro de ti, porque Dios no te dio un espíritu de temor y de cobardía, sino de amor y de dominio propio. ¿Qué hubo, chino? Vaya para Éfeso. Y uno ya entiende, y dice, uy, claro, sí, ahí, y entiende eso. Y ya le había dado un don, claro, no es que estuvo con Pablo con imposición de manos. Y entiende uno el mensaje y le dice, hermano, váyase ahí, diga el papito a la manita, bueno, yo ya aprendí con el apóstol Pablo cómo es el maní, me es necesario ir a Éfeso, y se va y haga su trabajo. Y uno así ya geográficamente entiende, uy, no, qué berraquera. Y allá explica la primera carta a Timoteo, eso, vaya de ahí a Éfeso. Muy bien, listo, ya estando ubicados, porque ya no vamos a hablar del tercer viaje misionero, no lo vamos a hacer. Hoy terminamos con Pablito y cambiamos de tercio, como dicen en las corridas. Entonces ya ahora sí entendemos el 23. Después de pasar un tiempo en Antioquía, esto que acabo de explicarles, Pablo regresó por Galacia, ya lo vimos, carta a los Gálatas, Galacia, y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes, las iglesias que había fundado, y de paso dejó ahí en Listra a quién, a Timoteo. Mientras tanto, mientras todo esto pasaba, un judío llamado Apolos, ¿un qué? Judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, o sea, conocía bien que el Antiguo Testamento, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Véanlo aquí con la flechita. Aquí está Alejandría. Véanlo dónde queda. Estoy señalando con la flecha. La estoy moviendo para que se ubiquen. Alejandría, norte de ¿qué? De Egipto. Y él cogió barco así y llegó ¿a dónde? A Éfeso. Allá, ¿a quién se iba a encontrar? ¿Quién se quedó en Éfeso? Aquila y Priscila, ¿sí o no? Ah, bueno. Entonces dice, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor, o sea, de Jesús, y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. O sea, Apolos conocía del Señor. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. ¿De Juan el qué? El bautismo. Bautista, que era un bautismo de qué? De arrepentimiento de pecados, que no es el mismo de en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son dos bautismos. Lo único que se parecen es que son sumergiéndose en el agua y saliendo del agua. Eso es lo único. De resto son distintos. 26. Ahí mírenlo. Ahí aparece. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, porque ellos se quedaron en Éfeso, predicar con valentía en la sinagoga. Este tenía la costumbre de Pablito, ir a las sinagogas. Lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. ¿Por qué? Pues porque Priscila y Aquila habían estado con Pablo
En cambio, Apolos no. Le dijeron, uy, venga, le vamos a explicar lo que nos enseñó Pablo. Nosotros estuvimos con él 1 año y medio en Corinto haciendo cartas y venga todo lo que le escuchamos a él en la cena y todo lo que aprendimos. ¿Y se lo enseñaron a quién? A Apolos. ¿Quién les enseñó? ¿Quién le enseñó a Apolos? Priscila y Aquila, lo que habían aprendido con Pablo. Acuérdense acá, porque esto es clave. Priscila y Aquila recibieron de gracia lo que Pablo les había dado, ¿cierto? Y ellos quisieron, de gracia se lo dieron a quién? A Apolos. Y ahí se cumple el versículo. De gracia recibo, de gracia doy. Buenas, no se quedan con eso, ahí guardadito, sino lo entregan. Y entonces, ¿qué hizo? 27. Apolos pensaba ir a Acaya, es decir, ¿a dónde? Allá a Corintio, provincia de Acaya. La provincia de Acaya es allá en Europa, allá donde está Atenas, Corintio, Cencrea, todo eso. Coger barco allá atrás. ¿Pensaba ir quién? Apolos. Y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera así, hermano, vaya allá a Europa. O sea que le ayudó. Cuando dicen lo animaron, no es solo que le dieron ánimo, le dieron la plata para el pasaje, para que cogiera el barco ahí de Éfeso otra vez a Europa. ¿A quién? A Apolos. Les escribieron a los creyentes de Acaya, o sea, de Cencrea, de Corinto, de Atenas, para pedirles que lo recibieran. Venga, hermano, denle posada a Apolos. Allá, iglesia que ya fundó Pablo, denle posada a quién? A Apolos. Cuando Apolos llegó, ¿a dónde? Allá, a Acaya. Resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído, o sea, los que había dejado Pablo, allá en Corinto y todo eso. 28. Refutaba a los judíos en debates públicos. Si ven que del lado izquierdo allá en Europa, allá es, allá le tocó a Apolos también, agarrarse con todos esos filósofos, mejor dicho, en debates públicos, con argumentos poderosos, usando las escrituras. Les explicaba que Jesús era el Mesías. A ellos no se les podía predicar, a estos tocaba explicarles. Mire, porque como son tan de pensamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces hay que explicarles la razón, demostrarles con las escrituras. Allá, eso también le tocó al pobre Apolo. Ahora vamos al lado derecho a ver qué pasa. Eso le pasó a Apolos. ¿Listo? Ahora vamos a ir del lado derecho. Mientras tanto, ¿qué pasó con Pablo? Aunque ya con el mapa se los expliqué. Antes de pasar al lado derecho, yo quiero que esto lo tengan claro. Porque fíjense, Apolos fue consolidado, confirmado en la palabra del Señor, ¿en donde? En Éfeso. ¿Por quién? Por Priscila y Aquila. Y fue enviado, o sea, también fue apóstol, a Corinto a confirmar, allá, a Corinto, a Atenas, a confirmar la palabra. Y él llegó a Corinto. Y la gente de Corinto le cogió mucho cariño a Apolos, aunque la iglesia la había fundado Pablo. Y Apolos estuvo mucho tiempo. Por eso sucede lo que pasa en Primera de Corintios, capítulo 3. Porque allá se volvieron, fue fanáticos no del Señor, sino de las personas. Entonces, unos les gustaba mucho al fundador. ¿Quién? Pablo. Y otros al que vino a confirmarlos. ¿Quién? Apolos. Es como si hubiera llegado otro pastor ahí. Entonces, unos decían, no, a nosotros nos gusta es como enseña y predica Pablo. Y otros decían, pues no, a nosotros nos gusta es como lo hace ahora el hermano Apolos, porque ese es más moderno, porque ese es más chévere. Que no, que el uno, que el otro, que no, que a mí me gusta. Por eso, primera carta a los Corintios, Pablo le escribe en capítulo 3. Les dice, ustedes parecen chinos culicagados, hola. En serio, están como recién nacidos. Hay que volver a la leche no adulterada, volverles a dar lo básico. Y les dice, aquí no importa si unos son de Apolos o otros son de Pablo. Finalmente el que da el crecimiento es el Señor. O sea, bien sea Apolos o bien sea yo, lo único que hacemos es sembrar la semilla que es la palabra. Pero el que la riega, esa, y le da crecimiento, no es ni Apolos ni soy yo Pablo. El que da el crecimiento y la riega es el Señor. Ay, pastor, ahora sí entiendo perfectamente.
Eso que decía ya primera de Corintios capítulo 3, claritico, porque decían que ni de Apolo ni de Pablo y que parecían chinos chiquitos y que había que volverles a enseñar lo básico. Pues claro, porque se supone que deben vivir en amor y no, ya estaban agarrados. Tan raro, ¿no? Bueno, eso no pasa en las iglesias. No, no sucede. Ay, no, yo prefiero como predica este otro. Más bien, me voy para enlace a escuchar a ese otro pastor porque ese sí me gusta. No interesa, finalmente, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Escúchenme. No importa quién sea el mensajero, lo que importa es el mensaje. ¿Vale? Ahora sí vamos a la parte derecha, después de esta explicación que era necesario hacerla. Entonces vamos a Hechos 19. Ahora entramos a Hechos 19, capítulo 19, los primeros versículos. Primero, versículo de Hechos 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, ya lo entendieron, Pablo viajó por las regiones del interior, ya les expliqué. Se fue aquí otra vez a Antioquía, por toda esta región, confirmando las iglesias, Derbe, Listra, ya en Listra dejó a quien, a Timoteo, y siguió por todo el interior hasta llegar a ¿dónde? A Éfeso. Hasta que llegó a Éfeso en la costa. Ya sabemos que Éfeso es un puerto, donde encontró a varios creyentes. Ah, muy bien, allá estaba Priscila y Aquila. Y a él había dejado creyentes, y ellos también ya esto. Y apenas llega, les dice Pablo, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Y muchos contestaron, no, no contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, Pablito como que agarra la que dice, venga, venga, venga. Pero si esa es la promesa, o sea, le hablaron de la obra redentora, pero llegaron hasta que Jesús resucitó, ascendió al cielo y se quedó ahí sentado. Y se les olvidó decirle a esta gente que si ellos creían en eso, iba a bajar el Espíritu Santo, iba a morar dentro de ellos, dentro de cada uno de ellos. Y podían ser bautizados en agua, no al estilo de Juan, el Bautista, que era para perdón de los pecados, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos enseñó el Señor Jesús. Pero si ni siquiera lo conocían, pues mucho menos los iban a haber bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dicen, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el de Juan, Juan el Bautista. Yo me imagino Pablito y con el genio que se gastaba. Ah, vainas, pero aquí hacen las vainas a medias, hombre. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no el de Juan el Bautista. Ah. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo, Juan el Bautista, le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. El mismo Juan había dicho, Juan el Bautista. En cuanto oyeron esto, eso fue solo escuchar a Pablito. Fueron bautizados, y ahora sí viene como debe ser, en el nombre del Señor Jesús. O sea, pastor, que estos se volvieron a bautizar. A ver, buenas, ¿qué dice ahí? Pues claro, pero como debe ser, no de arrepentimiento de pecados, sino lo meten en el agua y lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo hace público. O sea que les tocó volverse a meter, sí. Aquí está clarito. Y si esto fue con el de Juan el Bautista, imaginen a ustedes, si alguna vez a uno en la religión tradicional lo hicieron con una vasija con agua en una pilata, ni siquiera fue en el río, ni siquiera fue para arrepentirse de pecados, porque uno de bebé, ¿qué pecado se puede arrepentir? Y ni siquiera es por eso, sino debe ser para que reciba al Espíritu Santo. Escuche, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creyendo. Y debe hacerlo sumergiéndose en el agua, pues con mayor razón. Buenas. Sexto, después, cuando Pablo les impuso las manos, mire lo que viene acá. Ahora Pablo hace una imposición de manos. Primero los bautizó en agua y ahora va a bautizarlos en el Espíritu, en fuego. Primero en agua, es lo que acabó de hacer, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseguida dice, Pablo les impuso las manos, ahora viene en fuego.
el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Ahí empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas angelicales. Eso es bíblico, bíblico. Y aquí están los dos bautizos ahí seguidos, el uno el agua y el otro en fuego, en el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas.